buenas noches, bienvenidos a estas entrevistas de actualidad aquí en Vía Plata Televisión, que ya saben, nos gusta pues llevarle lo que nos resulta interesante, como siempre. Hoy tengo dos invitados que a mí me hace especial ilusión, porque son dos personas que acabo de conocer, no los conocía, pero me ha sido muy grato pues estar con ellos aquí este ratito antes de comenzar, pues un poquito de conversación que tenemos siempre. Hablamos del escritor Víctor Chamorro y de Jonás Sánchez, bibliotecario de Hervás, que tienen mucho que ver porque trabajan juntos en algún proyecto que tienen por ahí. Muy buenas noches a los dos, bienvenidos. Hola, buenas noches. Un proyecto que estáis por ahí, que vamos a hablar evidentemente de él, y vamos a hablar también del concurso de relatos Víctor Chamorro de Hervás, que se ha dado hace nada. Y bueno, evidentemente ahora me contaréis en qué estáis trabajando juntos, un trabajo intergeneracional, se podría decir, ¿no? Algo hay de eso. Algo hay de eso. Y bueno, yo sobre todo, Víctor, porque bueno, siempre un escritor, muchos libros hay con ese nombre, pero nunca he tenido el gusto de conocerte personalmente y la verdad es que tengo muchas dudas y muchas preguntas que hacerte. Aquí estamos. Porque yo sé que prácticamente tu vida en Hervás, pero no naciste en Hervás, ¿no? No, nací en Monroy. Ajá. Y luego me fui a Hervás, yo creo que con menos de un año. Mi padre se trasladó del ayuntamiento, era secretario del ayuntamiento de Monroy a Hervás. Y luego yo ya estaba en Hervás prácticamente toda la vida, bueno, quitando 40 años. Prácticamente sí, está bien. Que estuve de profesor en Madrid, pero vamos, las vacaciones y todo, eran en Hervás y allí tenía yo y tengo casa. Y luego también 5 años en Salamanca cuando estudié Derecho. Y el resto Hervás. Pero aun cuando estaba fuera, tenía Hervás en la cabeza. Claro. Es como cuando uno se va, pero está deseando que llegue el fin de semana o los días que puede para irte al pueblo. Para irme al pueblo. Hay un anuncio ahora muy gracioso de una marca comercial que dice que qué pena quien no tiene pueblo, ¿no? Y es cierto, yo realmente creo que es una pena que Y hay no mucha tenga gente que no tiene pueblo en Madrid, sí. muchos chicos. Yo recuerdo de clase que había muchos chicos que no tenían pueblo, que habían nacido en Madrid y tenían el pueblo de los padres o de los abuelos, pero otros no tenían ni siquiera eso. Y eso de nacer por ahí en una ciudad grande y no tener pueblo debe ser... Sí. Porque eres de Madrid, pero Madrid no es tu pueblo, es tu barrio, se sustituye por el barrio, claro. Ajá. Sí que es cierto. ¿Y a qué jugaba Víctor de pequeño en Hervás? Pues hasta los 15 años al fútbol. ¿Ah, sí? ¿Futbolista? Futbolista. Y luego ya como me prohibieron hacer ejercicios violentos, porque mi médico de cabecera se equivocó y me vio enfermísimo cuando no estaba tan enfermo. Pues después ya me dediqué a escribir. El tiempo que le dedicaba al fútbol, pues, a escribir. Claro, es que es lo normal, ¿verdad? Claro. Después de dedicarse uno al fútbol. Pero ¿cómo esa pasión por escribir? ¿Cuál fue el primer contacto de Víctor con un libro? Bueno, la pasión por escribir pues pudo ser la propia enfermedad. Que yo escuché una conversación de mi madre, que mi tiempo, el médico le vino a decir que yo ya tenía un tiempo limitado. Ay, por Dios. Y entonces debió de ser por hacer tiempo con los libros, recuperar tiempo, vivir más tiempo a través de los libros. Porque lo que fue claro es que el médico se equivocó. Y en mi caso yo ya tenía que estar muerto hace 40 años. Claro. Y yo creo que fue eso, y en parte también el aburrimiento
y encontrar un entretenimiento desconocido, que viajar con un libro, evadirte, olvidarte de que estabas enfermo y cada 2 o 3 horas iba un practicante a pegarte pinchazos. Pues entonces yo me iba con Salgari a la India. Ay, mía. Y pasaba... Bueno, llegué a conocer la India, la llegué a conocer. Yo he hablado con gente de la India, nacida en la India. Yo le he hablado de cosas del Ganges y de las castas y de tal, y no las sabían. Entonces, es lo que tienen los libros, que luego haces muchos amigos con los libros, o tienes la necesidad de un abuelo que se te murió y te encuentras un abuelo, el abuelo del viejo y el mar, y te ibas metiendo en un mundo fascinante que desde tu situación de postrar en una cama te ofrecía inmensas posibilidades. Qué curioso. ¿Eh? Y por otra parte, yo venía del fracaso escolar, me habían echado ya de bastantes sitios, había recorrido un circuito de institutos y el libro escolar cada vez estaba peor. Y yo no sabía que el fracaso escolar se cura facilísimamente, y yo lo he puesto en práctica en 40 años que he estado dedicado a la enseñanza. Se cura sencillamente aprendiendo a leer y aprendiendo a escribir. Y entonces yo, como la enfermedad fue muy larga y no sabía qué hacer, pues una parte del día me la dedicaba a leer, y luego empecé un diario, y cuando salí de la enfermedad resulta que yo ya sabía escribir oraciones hasta compuestas, y escribir oraciones compuestas significa que el pensamiento lo tienes que domar de alguna manera y lo tienes que someter a la gramática. Y entonces, cuando yo ya me enfrenté con los estudios, me di cuenta que yo ya entendía los textos, porque había pasado de la lectura mecánica a la comprensiva, después de haberme leído 60 o 70 libros. Y luego, los exámenes por escrito, yo sabía traducir a escritura lo que yo estaba pensando, gracias al diario. Entonces yo he influido mucho en esto, cuando me dediqué a la enseñanza, la literatura como forma de curar el fracaso escolar. Qué curioso. ¿Y cómo se puede motivar a un...? Bueno, que esto no tiene nada que ver con la vida de Víctor Chamorro, pero ya que no lo está diciendo, yo es que me quedo aquí con la intriga. Más que nada porque todos sabemos que a lo mejor pues, tenemos un hijo o un sobrino que no hay quien le meta un libro y que no hay forma de leer. ¿Cómo se motiva a un chico joven? Hoy día, además, que hay tanto nini por ahí, es que es muy difícil motivarlos a la lectura, ¿verdad? Quizás porque no encuentran la lectura adecuada o... Porque eres tú una persona solo a la que intenta motivar, y son muchas las circunstancias que desmotivan. Entonces, pues, no sé, pero yo creo que cuando un chico, por ejemplo, yo les motivaba porque yo les calificaba según el cuaderno que hacían. O sea, cada uno hacía su propio libro de lengua o de historia, propio y exclusivo y original. Bonito. Y ahí, bueno, algunos cuadernos, tú los has visto, sí. Yo habría hecho facsímiles. Y yo se los he pedido a mis alumnos, por favor, regálame este cuaderno. No. Y claro, pues haciendo el libro de historia a base de escuchar al profesor, tomar notas, luego mirar en otros libros y tal. Nada de esto de copiar por ordenador, no. Y luego saber maquetar, poner fotos y ver que aquello va creciendo y que al final termina siendo tu libro de historia. Eso sí les motivaba bastante. Qué bueno. Y además saber que por ese
por ese trabajo a lo largo de todo el año se te iba a calificar. Claro. Para empezar, nadie suspendía, porque ya el hecho simplemente de haber hecho 3 o 4 cuadernos, pero saber que si los hacían mejor, pues te podían dar hasta matrícula de honor. Y sobre todo la satisfacción de tener tu propio libro. Eso sí les motivaba mucho. O sea, que eras profesor guay. ¿El profe que todos querían tener o no? No. Yo me llevaba muy bien. Es que eso es importante, Pero eso de colega... No, ¿verdad? No. Y verdaderamente yo he sido, por encima de todo, colega. Pero de una manera lateral. Con la distancia. Sí, claro. Porque Evidentemente. tiene que haber distancia hasta entre dos compañeros de la misma clase, tiene que haber siempre una distancia de respeto. Pues entre el padre y el hijo, entre el hermano y el hermano, si no va a haber una superdistancia, una sobredistancia entre el profesor y el alumno, no. Porque al final alguien tiene que ser el profesor. Claro. Jonás, Víctor, porque bueno, yo sé que me habéis comentado antes que lleváis además varios años trabajando en un proyecto ahí en común. ¿Cómo es de profe? Ahora que no nos oye. Bien, bien. ¿Sí? Buen profesor. Sí. ¿Buen profesor? La verdad es que, aparte ya de la amistad que nos une, ahí pues eso, lo que tú dices, hay 40 años de edad que nos separan, pero bueno, ahí se reconoce siempre. Yo me acerqué a Víctor primero como lector, ¿no? Yo le conocí a través de sus obras, había leído algún tomo que siempre quedaba por casa de la historia de Extremadura, lo que antes decía Víctor, a cómo acercar los libros a los chavales jóvenes, ¿no? Pues yo creo que es fundamental que en el ambiente de casa, en el hogar, se lea, ¿no? A mí me pasó así y quizás yo soy bibliotecario ahora precisamente por esto mismo, ¿no? Y luego ya con el tiempo me acerqué a su obra, luego tuve la suerte de entrar en la biblioteca de Hervás y empezar a dirigir el concurso de relatos que llevaba su nombre, y desde entonces pues ha surgido una relación casi de amistad, ¿no? Primero de admiración por su obra y segundo ya de admiración por su... Casi. Ha dicho casi, ¿eh? Yo también lo he oído. Esto es otra de las cuestiones que a Víctor le define mucho, que te apura cualquier adjetivo y cualquier no. Pero yo también lo he oído, normal, casi, claro. ¿eh? Casi, Sí. te has rechinado un poco. Por esa distancia de la que hablábamos antes. Claro, evidentemente el maestro, donde hay patrón no manda marinero. Pero eso sí, Jonás, eso... yo también escribía algo antes y después de 6 años o 7 ya los que hagamos quizá en este trabajo, pues ya he notado que mi prosa también va ganando, ¿no? Y claro. Hombre, evidentemente, estando con una persona de estas características, tienes que tener un cuidado con lo que dices porque, tienes que estar ahí. Yo estoy casi nerviosa porque lo mismo luego cuando termine me da aquí 2 lecciones y media rápidamente. No, sobre la marcha... Sobre la marcha ya. ¿Me lo dices tú a mí o yo a ti? Sobre la marcha ya va. Sí, pero No, me parece no nos perfecto. guardamos nada. No. Es mejor, ¿eh? Más vale una vez colorada que 100 amarillas. Eso. Me parece genial. Además, el bibliotecario y el escritor, o sea, creo que hay una pareja profesional muy curiosa, ¿no? Que evidentemente lo que tienes que estar aprendiendo, pero seguro que Víctor también aprende muchas cosas de ti. Estoy segurísima. Yo creo que sí. Segurísima. Algo también ahora. Porque yo no sé, un escritor ya con los años que lleva él de trayectoria profesional, ¿cómo te llevas, Víctor, con las nuevas tecnologías? Es que no me llevo. No, directamente, ¿verdad? Ya me lo Pero suponía yo. no las desprecio, ni mucho menos. No, son importantes, ¿eh? Lo que pasa es que Jonás me decía un día que estamos en la época en que la gente joven más ha escrito en la historia. Pero mal. Pero claro que esa energía y todo eso, porque se escribe a base de titulares o de recortando palabras, Sí. pero yo voy por la calle y por ahí estoy viendo a la gente que está escribiendo, o sea que hoy se escribe de una manera brutal. Sí. ¿No has recibido nunca un WhatsApp? ¿Un? ¿Un WhatsApp? No sé qué. No sabe lo qué que es, claro. no sabe ¿Ves, Jonás, se lo tienes que No, que en ese decir? sentido yo creo que lo que sí ha tenido Víctor también creo que es una suerte recíproca,
pero suerte también de que ha habido en torno suyo siempre gente muy cercana, o bien lectores, o bien amigos, o lectores amigos, que se han ocupado de esa labor que él nunca ha dominado, ¿no? Que es de la tecnología. Bueno, ¿por qué no hablar ya directamente de la transcripción de los textos suyos autógrafos a máquina, que Tere durante todos los 50 años que lleva escribiendo ha sido la transcriptora a máquina y luego ya ordenador de todos esos textos autógrafos, ¿no? Claro. Pero siempre que ha habido que mandar, yo qué sé, bien una carta, un email que él no dominaba, pues siempre ha habido gente cercana que le ha ayudado, pero lógicamente que además yo creo que lo que debe hacer él, escribir y que el resto de la gente un poco que estamos en torno a él, pues facilitarle esa labor, ¿no? ¿Escribes a mano entonces? Sí, pero a mí me gusta todo este mundo de Internet, porque me ha dicho Jonás, que tengo mucho gancho yo en Internet. ¿Ah, sí? Tú me has dicho que no sé cuántas... Sí, no, por ejemplo, en una prueba que se puede hacer fácilmente es entrar en Google y poner Víctor Chamorro, escritor, y verás que hay millones de entradas incluso, ¿no? Con su nombre y acerca de referencias bibliográficas en Internet, en fin, en vídeos, pues, aparte de las numerosas entradas que hay de portales de libros que vienen pues, mostrando su obra, etcétera, ¿no? Pero yo tengo que estar agradecido a este Hombre, mundo, evidentemente. aunque yo no lo domine. No, además está muy claro que gracias a las nuevas tecnologías se aprende mucho, si se quiere utilizar para aprender, evidentemente. Porque de otra forma es muy difícil llegar a ciertas personas o a ciertos conceptos que es muy difícil. Entonces se facilita mucho ese camino. Por ejemplo, nosotros los medios de comunicación, evidentemente, sin Internet. Hombre, se ha vivido, evidentemente, claro, y se podía seguir viviendo, pero se agradece mucho porque te ahorra muchísimo trabajo. Pues Muchísimo. yo, el primer conocimiento que tuve de Internet fue hace unos 30 años, que habíamos estado haciendo un trabajo sobre el feudalismo, y de pronto un chico pegó en el cuaderno como unas 30 páginas a máquina perfectamente escritas del feudalismo. Entonces yo me puse a leer aquello y me quedé aterrado. Digo, pero ¿cómo este muchacho sabía tanto? O la tiene que haber ayudado a su padre, pero además todo escrito a máquina pulcrísimamente, ni una falta. Y le llamé y le dije, ¿y esto? Dice, Internet. Y fue la primera vez que... Entonces yo prohibí el Internet en mi clase. Porque claro, le daban a un botón y salía allí... Todo el trabajo hecho. Todo el trabajo hecho. Claro. Hay bueno, seguro que lo sabe, se llama El Rincón del Vago. Sí. Es que solo el nombre ya no tiene desperdicio, vamos. Claro, y ahí se encuentra de todo. Pero bueno, ya afortunadamente los profesores saben cuándo y cuándo no, ¿eh? Ya afortunadamente todo se va aprendiendo y todo va a su sitio. Pero de verdad que me ha resultado muy curioso esa forma de dar. ¿Historia era? Historia y lengua. Historia y lengua. Sí. Qué curioso. Pero es que además eso está muy bien porque ya no es que me cojo un libro, me lo tengo que estudiar y lo que he leído 40 veces lo pongo en un folio. Es que eso es muy automático, es que a mí eso... Pero esa otra forma... Aparte de historia y lengua, también ha sido un gran director, si quieres, de teatro. ¿Ah, sí? Estaba incorporado a la asignatura de lengua. Prácticamente la asignatura de lengua era hacer teatro. Qué bueno. ¿Y qué tipo de teatro te gusta hacer? No sé, en el BAC estuve 7 años en el Colegio Libre de Adoptar, pues aprovechándonos de la ignorancia que tenían los rectores políticos de la época, pusimos toda la obra prohibida de Sastre, hasta que nos pillaron. Es que va ahí también... A mí me costó... Finales de los 60, poner Escuadra hacia la muerte de Alfonso Sastre en un pueblecito de Cáceres, Sí. como era Herbás, pues... Casio Guerrero, ¿eh? A mí me costó que me largasen del... Claro. Pero tuvimos tiempo de poner 4 o 5. Y hasta que alguien le dijo, pues si ese está prohibido, es un autor prohibido y tal. Bueno. Un día le vi en Madrid y se lo comenté. Alfonso Sastre. Le hizo gracias, claro. Claro, muchísimas seguro.
Bueno, evidentemente tenemos muchísimo de qué hablar porque no hemos hecho más que empezar. Yo estoy genial, ¿vosotros? También. Bien, sí. Vamos, hacemos una paradita para publicidad. Nada, 2 o 3 minutitos y enseguida seguimos, que a mí se me antoja muy interesante lo que nos queda.